Hola. Hoy tenemos una luna llena en el signo de Libra. Es una luna llena en el tercer decano de Libra y está en oposición a una conjunción muy intensa del Sol con Quirón en Aries. Y esta luna llena nos ilumina esa herida de Quirón, esa herida de el sentir que las palabras no están relacionadas a la vida que vivimos. Que lo que dice la mente racional no satisface nuestras necesidades. ¿Y de qué sirve construir un edificio al revés, metafóricamente hablando, con nuestra existencia? ¿De qué sirve poner el sótano en la azotea y los cimientos en el techo si la naturaleza de las cosas está tergiversada, está invertida? Los valores están al revés. Y están al revés claramente no en el sentido social, sino que se pone a la existencia humana y al individuo a servir a la hipotética masa, a la hipotética sociedad, que no es nada más que un conjunto de individuos. Y entonces se vulnera, se lastima la esencia, y en esa herida no se busca la causa raíz, no se busca el primer eslabón de esa cadena de heridas que Quirón en el tercer decano de Aries representa. Quirón está con el Sol en el mismo grado, 23 grados de Aries. Y el tercer decano de Aries está regido por Júpiter. Y tiene que ver con la forma en que nos expandimos y crecemos como individuos. También la forma en que utilizamos los instintos para llevarnos a un lugar más elevado. Pero está en oposición a esta luna llena, que está esperando llenarse en ese tercer decano de Libra, regido por Mercurio, llenarse a través de las palabras, a través de las leyes, a través de la mente racional, de algo que falta, de algo que carecemos en nuestras experiencias, en el fuego de Aries, de algo que carece en nuestra forma de ver el universo, ese tercer decano de Aries regido por Júpiter, Júpiter filosófico, Júpiter abundante. Bueno, aquí no hay abundancia de dónde sacar. Y estamos queriendo pedir abundancia de donde no la hay. Entonces, esta luna llena nos pide encontrar la abundancia en nosotros mismos, en nosotras mismas primero, antes de pedirla a alguien más. Implica sanar nuestras heridas de la forma en que nos relacionamos con nuestro propio instinto, con nuestro propio cuerpo, nuestra propia forma de pensar acerca de lo que somos, nuestras dependencias e independencias y codependencias. Está actualmente el nodo norte, ese nodo norte de la luna, ese
esa zona de crecimiento, opuesta al nodo sur, siempre, esa zona de confort, donde ya hemos estado una y otra vez, moviendo y haciendo lo mismo, tratando las mismas soluciones que no funcionan. El nodo sur está actualmente en 27 grados de Virgo y es el tercer decano de Virgo. Y estamos tratando de sanar las heridas del discernimiento, las heridas a la salud física, las heridas de la individualidad y la separación de otras personas, la separación de la familia, que después de todo Quirón rige a Virgo. Quirón abandonado por su familia, abandonado por su tribu, dejado a morir. Y en ese tercer decano de Virgo, regido por Venus también, está tratando de llenarse de todas las medicinas, de todas las hierbas que encuentra en el bosque, para sanar, para curar la herida de la flecha de uno de sus familiares, de sus amigos, ese fuego amigo que le deja por muerto y le forza a sanarse a sí mismo a través del autoconocimiento. Pero en este tercer decano de Virgo, el nodo sur nos pide dejar de enfocarnos en nuestra sanación y ir hacia el nodo norte. Y el nodo norte está en conjunción en este momento con varias cosas muy interesantes. Sí, claro, el nodo sur está en el decano de Virgo regido por Venus, pero el nodo norte está en conjunción con Venus. Le está dando la contra a Venus. Está Venus, Saturno y Venus recién salido de retrógrado el día de ayer. Es un cambio en nuestra forma de percibir el valor de las cosas. Y con Saturno son las cosas materiales, pero ambos en Piscis es el valor de las cosas materiales enfocado hacia ese crecimiento espiritual, hacia ese ensanchamiento de la conciencia. Está Venus en 24 grados de Piscis, Saturno en 25, y luego en 27 grados de Piscis está el nodo norte, es área de crecimiento, lo que ahorita podemos hacer distinto que en cualquier otro momento en ese ciclo de los nodos. Y entonces está el nodo norte en conjunción casi exacta con el asteroide Ícaro, el ego que cae, el ego que esa mitología de Ícaro nos dice que el hijo de Dédalo, tratando de escapar del laberinto del Minotauro, y recuerden, Tauro está regido por Venus y ahí está Venus también en conjunción. Es como si estuvieran tratando de salir del laberinto. Estamos tratando de salir del laberinto de qué. ¿Y cuál es el laberinto del Minotauro? Es el materialismo. Es la superficialidad. Es el solamente ver valor en las cosas. Y entonces cae Ícaro con sus alas de cera al acercarse mucho al sol y le decía su padre: no vueles muy cerca del mar, porque era entre el cielo y el mar la escapatoria.
No vueles muy cerca del mar porque se humedecen las alas y ya no sirven. Y no vueles demasiado alto, demasiado cerca del sol porque se derrite la cera y caerás a tu muerte. Cualquiera de los dos excesos era mortal. Es la metáfora de acercarme demasiado al espíritu o acercarme demasiado al ego. Y es en el punto medio, en el equilibrio entre el espíritu y el ego, en donde está precisamente nuestra liberación. En saber que las cosas materiales están aquí para el ser humano, en saber que el ser humano está aquí para existir y para vivir, que la sociedad está aquí para el ser humano y no el ser humano para la sociedad, que la familia está para el ser humano y no el ser humano para la familia, que la palabra es para el ser humano y no el ser humano para la palabra, que la mente racional sirve a la existencia, a la vida, a las necesidades individuales y no las necesidades individuales, las necesidades humanas, los instintos, el fuego, para servir al viento, al aire, a la palabra, al intelecto. Entonces, vemos claramente iluminada esta herida el día de hoy. Esta herida de que se nos abandona para tratar de lograr nuestra existencia individual, alejadas del otro lado, de la sociedad, abandonadas por la ley, por la mente racional. Ahora que acabamos de salir de retrógrado de Mercurio y de Venus, que salió de Aries y se regresaron los dos a Piscis, regresamos de la individualidad y del instinto y del cuerpo hacia la compasión y el espíritu, pero de una forma que viene enmarcado con un eclipse solar parcial en Aries y luego una luna llena el día de hoy, pero una luna llena con el sol en conjunción a Quirón, exacta, luna en oposición a Quirón. Queremos alejarnos de nuestras heridas y para eso sirve la mente, pero a través de las soluciones verdaderas. Vamos a tratar de intentar soluciones falsas y vamos a lastimarnos más. Vamos a caer más profundo en la insuficiencia, caer más profundo en la necesidad, en la dependencia de los demás, a caer más en el laberinto de las palabras. El nodo norte también está en conjunción a Mercurio. O sea, está Venus, Saturno, nodo norte, junto con Ícaro, cayendo hasta su muerte, desde el ego hasta el espíritu. Y luego sigue en el grado 28, Mercurio, de Piscis. Y luego Neptuno entrando a Aries. El universo se siente que nos está diciendo empieza a vivir. Nace ya de una buena vez. Con carencias o sin carencias, con insuficiencia o sin, con karma, con deudas o sin deudas, pero existe, vive. Ya sal de ese digamos, útero psicológico, de estar fusionada al universo, como si fueras un espíritu, pero sin habitar este cuerpo. Ahora se trata de habitar el cuerpo, de entender el correcto orden de las cosas. ¿Y cuál es el correcto orden de la naturaleza humana?
pues hay que entender que si acaso entra el espíritu en el cuerpo, primero es el cuerpo, al menos en la existencia individual humana. Luego sigue, o sea, es primero el fuego, primero la existencia, luego sigue el agua, las memorias y emociones y la conexión con otros. Luego sigue el intelecto, el aire, el pensar, el etiquetar las experiencias y las memorias. ¿Para qué? Para hacer un modelo más complejo cada vez, pero fundamentado sobre los modelos más básicos. Primero necesitamos la supervivencia. Si no hay supervivencia, entonces ¿cómo vivimos? Pero entra en contradicción con nuestra noción, nuestra idea de lo que es supervivencia. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Sobrevivimos a costa de los demás? ¿Gracias a los demás? ¿O en coherencia con los demás? ¿Sí? Entonces, luego ya podemos poner, después del viento, después del aire, ¿sí?, la tierra, que sí simboliza la relación que tenemos con los objetos materiales duraderos, pero no es nada más eso. Lo que dura no está nada más en lo material. Hay algo que dura más que lo material y es el espíritu. Y entonces toda la existencia y ese acomodo de la existencia tiene el sentido de servir a la evolución de nuestro espíritu. Y si el existir, el conectar con otros, el pensar, el construir, el ganar materialmente o de otras formas no sirve a la evolución de nuestro espíritu, entonces no está sirviendo para nada, más que para distraernos, más que para perder el centro. ¿Y cuál es el centro de cada quien? No es nada más sobrevivir, es vivir. Y vivir en grande. Y eso no significa gastar mucho, eso no significa tener muchos recursos materiales. Puede ser de ayuda tener algunos recursos materiales, pero si son superficiales las experiencias que tenemos, si las conexiones que tenemos son en palabra, en puro nombre, y no están basadas en experiencias físicas en el cuerpo, en experiencias emocionales, en conexiones de forma de pensar y de forma de ver el universo, construidas en ese orden. Entonces nos estamos autoengañando, estamos poniendo los cimientos en el techo y la azotea en el sótano. Entonces, esta luna llena nos pide llenar nuestra mente con las causas verdaderas de nuestras vivencias elevadas, con todo aquello que nos va a llevar a entender cómo vivir mejor realmente. No es poner la mente y poner las palabras antes que la existencia, es poner la existencia antes que lo que nos dicen nuestras ideas o lo que dice la sociedad o lo que dice nuestra propia conciencia, no la conciencia elevada, sino la conciencia moralista, esa serie de regaños y castigos y de limitaciones puestas en nuestra mente por nuestros padres o por todas las personas en nuestra infancia y en nuestra experiencia que no eran capaces de respetar nuestra propia existencia, vernos como somos, permitirnos desarrollarnos libremente. Y de ahí viene la palabra libre, del signo de Libra. ¿Cómo es verdaderamente libre el ser humano? Es a través de una cadena de dependencias, es a través de vivir para los demás, o es vivir en relación justa
con los demás y la justicia basada en la verdadera naturaleza humana. Y de forma recíproca es acomodando las cosas cronológicamente, por orden, en su correcto orden, y volar como Ícaro debía de haberlo hecho, en el punto medio, no demasiado cerca del ego y no demasiado cerca del espíritu, sino justo en medio. El cuerpo, las emociones, la mente y los recursos materiales sirviendo a nuestra evolución espiritual individual. Bueno, con eso en mente yo creo que podemos empezar la meditación de luna llena en el signo de Libra. Y vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar por la nariz. Solo por la nariz. Vamos a hacer una respiración cuadrada. Inhalando durante 4 segundos, manteniendo el aire dentro de los pulmones durante 4 segundos. Exhalando durante 4 segundos y manteniendo los pulmones sin aire durante 4 segundos. Así, durante toda la meditación, así entrando cada vez más en un estado mental distinto, donde nos pedimos soltar nuestros pensamientos cotidianos, donde nos pedimos dejar de tratar de entender y nos permitimos existir sabiendo que la única forma de existir plenamente es en ese sentimiento profundo de conexión con todo lo que existe. Pero desde la dimensión espiritual de nuestra vida, empezando a interactuar con todo el resto del universo, persona por persona, como que entendemos y damos por sentada esa verdad profunda de que todo lo que existe es parte de nuestro ser y que nuestro ser es parte de todo lo que existe. Vemos que desde ese estado de
autoaceptación. Podemos existir sin miedo podemos existir sin carencias, en donde sea que estemos y en cualquier circunstancia, por el hecho de que tenemos vida, por ahora, y podemos utilizar la mente para entender que esa vida vale por sí misma, que la forma en que me relaciono racionalmente con las demás personas para ser pura, para ser genuina, tiene que ser presente, tiene que ser libre, tiene que ser desde lo que realmente soy y desde mi relación con mi propia naturaleza verdadera. Antes de empezar a pensar algo, tengo que existir e invirtiendo la máxima de Descartes, en realidad no pienso y luego existo, sino que existo y luego pienso. Sin la existencia, no hay posible pensamiento. Sin una mente que piense, un observador, no hay vida. Y cada quien es el centro de su propio universo, desde su propia subjetividad, desde sus propias necesidades, que más allá de competir con las necesidades ajenas, pueden encontrar un punto de armonía verdadera. Cuando no procuran la discordia, cuando voy a estar en paz desde mi propia existencia, y desde ahí puedo conectar genuinamente con otras personas sin perder la libertad, sin quitarle su libertad a otros. Realmente llegando a ese punto máximo de la armonía verdadera de Libra, en la cual puedo respetar
tanto mi naturaleza y mis necesidades, como las necesidades de las demás personas, pero siempre empezando por mí, tanto en las responsabilidades como en los beneficios. Primero tengo que estar yo sano, en cuerpo, en mente, en emociones, en conexión con mi espíritu, en recursos materiales necesarios para la existencia, para poder contribuir con los demás en su propia sanación. No para transformarles en seres dependientes o transformarme yo en un ser dependiente física, emocional, intelectual o espiritualmente, sino para empoderar la existencia de todos los involucrados. Toda unión, todo intercambio de palabras, de contacto, de emociones, de recursos, que no sirve a ambas partes, a todos los involucrados. Solamente puede más que desaparecer, ser verdaderamente insustentable y totalmente injusto. Pues la justicia verdadera requiere indispensablemente de un autoconocimiento, de una consideración mutua, de un reconocimiento de la existencia de cada quien. ¿Y cómo puedo conectar con otras personas cuando no puedo conectar con mis propios instintos, con mis propias necesidades, con mis propias emociones, con las heridas en mí que requieren sanación? ¿Cómo puedo seguir culpando a los demás de mi existencia si mi espíritu mismo escogió esta vida para aprender lecciones, para aprender sobre el universo, para aprender sobre su propia existencia, para aprender sobre las infinitas posibilidades que nos presenta el universo? Y no para enfocarme exclusivamente en las demás personas y en lo que dice el ego popular, lo que dice la moda, lo que dice la herida del otro, no sanada, transformada en arma.
lo que dice mis heridas no sanadas, transformadas en armas. Primero tengo que soltar las armas. Primero tengo que dejar de usar la palabra para agredir la existencia de los demás. Primero tengo que dejar de utilizar las palabras para agredir mi propia existencia, dentro de mi mente, dentro de mi cabeza. Primero tengo que dejar de utilizar esa voz interna para compararme con todas las demás personas y con sus formas de vivir. Primero tengo que aprender a serle fiel a mi verdadera naturaleza, no a la naturaleza falsa, a la máscara que tuve que ponerme para sobrevivir por lo que me rodeaba, sino a esa parte de mí que estaba sepultada, que no mostraba ni a mi propia conciencia, porque no había nadie a mi alrededor que fuera auténtico o auténtica de esa forma, que no simulara para solo sobrevivir. Y entonces renuncio completamente el día de hoy a seguir existiendo solamente por existir, sin ser fiel a lo que realmente soy, a lo que dice mi espíritu, a lo que me pone en el lugar que realmente debo tener en mi vida, el primer lugar. Y dejo de permitir que las ideas ajenas sobre lo que soy o no soy, las que he aprendido y memorizado, definan lo que soy o no soy, lo que creo que soy o no soy. Soy lo que soy son las palabras sagradas de Aries. Son las palabras que eliminan a todas las palabras superfluas y ponen a la existencia en el centro, donde pertenece. Y todas las palabras deben de servir a la existencia y no la existencia a las palabras. Y desde esa autenticidad, desde esa identificación con mi propio ser, decido relacionarme con otros seres auténticos, con otros seres que son lo que son, y sí, estamos aquí para comprender, pero también primero para vivir lo que somos. Y primero se vive la experiencia, luego se recuerda, luego se comprende racionalmente. Y finalmente, ya después de esto,
construimos estructuras que le protejan. Hogares, edificios, formas de ver el universo, filosofías, ideologías. No antes, no al revés. Toda la existencia está aquí para cada uno de los individuos y no cada uno de los individuos para la existencia. Entonces, solo permitimos las relaciones que honren a todos los presentes. Solo permitimos las comunicaciones que den espacio a la verdad. Solamente nos permitimos palabras en nuestra cabeza que respeten nuestras necesidades, nuestra esencia, nuestra verdad vivida en carne y hueso, y que no van en contra de lo que somos. Y vamos a prender una vela cuando salgamos de este estado meditativo. Y vamos a ver en esa llama una metáfora de nuestra propia existencia. Y podemos ver claramente que la cera de la vela está ahí para la llama, no la llama para la cera. Está ahí la vida para ser vivida, para consumirse y para iluminarnos, y no para permanecer en la oscuridad y alejados de las experiencias. Cuando gusten pueden abrir los ojos y volver al momento presente, ir a encontrar su vela. Yo aquí tengo una. La voy a encender y voy a contemplar esa llama en silencio, un silencio que no tenga palabras, que lleven mi interpretación a un lado o a otro, sino simplemente me permitan contemplar la existencia como contemplo esta flama, de forma sencilla, de forma simple, de forma completa. Y podemos hacer esta contemplación por unos 5 o 10 minutos, viendo cómo se siente, soltar la mente y reiniciar ese pensamiento a servicio de nuestra existencia, en vez de poniendo nuestra existencia al servicio de nuestro pensamiento. Entonces podemos apagar la llama y estar en la calma de que nuestra mente está ahí para nosotros, no en nuestra contra, siempre. Y en cualquier momento en que nuestra mente quiera ir en contra de nuestra existencia, de nuestra satisfacción, de nuestra iluminación, simplemente vamos a apagar ese pensamiento como la llama de la vela, antes de apagar nuestra existencia para servir a un pensamiento fatuo.
Gracias por acompañarme a esta meditación y ya no voy a decir análisis, sino esta contemplación acerca de los temas de esta luna llena en Libra, que nos confronta con todas las formas en que nos hemos traicionado a través de un uso equívoco de la mente para ponernos al servicio de cosas que no son nuestra verdadera naturaleza y necesidades. Hasta luego. Gracias.